Hola. Hola, Edali, ¿sí me escuchas? Sí, sí escucho. Ah, ok. Sí, se escucha. Tengo que salirme yo. Aunque tú te escuchas con una repetición. ¿Dónde tienes tú? Este, ¿no? No sé, La yo botella. nunca he hecho esto. ¿Para qué? Para la ¿Pero qué se bocina. escucha aquí? Ese, sí, se supone que es Sky. Altavoces, auriculares. A ver, auriculares. Sí, no. A ver, estamos haciendo pruebas. Sí, de acuerdo. Sí, sí me escucha, pero yo no lo Sí. escucho. Es un problema. Yo sí te escucho. Ahí está. ¿Sí me escuchas? Sí, 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 te escucho. ¿Tú me escuchas? Yo sí te Ok, escucho. perfecto. A ver, prueba otra vez. Sí, sí te escucho yo bien. Ok. No sé si pudieron ver mi presentación, estaba compartiéndola. Sí, es lo que estaba viendo. A ver. Ah, ya me acordé. Sí. A ver, otra vez prueba, por favor. A ver, ¿puedes hablar, por favor? Sí, sí, sí te escucho y voy a compartir. Yo sí te escucho y voy a compartir la presentación. Ahí Ok. está. Y si le ponemos un teléfono, Pues solamente. bueno, lo voy a saltar.
No, pero sabes que hay dos pruebas con el mío. Porque tú no tienes datos, ¿no? Sí, sí. ¿Sí tienes datos? No te acuerdo. Porque a mí no se me acaban, yo uso un montón. Primero quiero ver si se escucha. ¿Se escucha? Entonces no soy yo. Sí las estoy escuchando. ¿Crear mi audio? Ahí. Hay que probar un poco. Ajá, que hable. Sí, aquí Ya, ahora estoy. sí ya. Ya. ¿Ya? Ahora sí ya. Sí. Ok. Lo bloqueo y ahí. Tiene suficiente pila, ¿verdad? Sí. Ok, ahora sí ya. Nada más voy a silenciar mensajes y eso. Se me nota. Sí está. Ok. Entonces yo me tengo que poner como anfitriona para poder Ajá. para poder admitir a los demás. A ver si aquí empieza. No, es que se me había olvidado que mi computadora últimamente tiene problemas para Con el audio. sí, no sé por qué. No, sí, ya me acordé, porque desde que le puse unos audífonos chafas, y se tronó. Sí, no, no hay que poner chafas. Pero los coreanos, ¿no apareces ahí en los coreanos? Los famosos, Bueno, ya vamos a tocar. No sé qué. ¿Quién quiere tocar? Ahí está. Dalí, una pregunta rápida. Creo que no me escuchan.
Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien, ¿qué tal? Bien, ¿Cómo sí. estamos, Boris? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Sí. Aquí ya listos. Sí. Perdón, una disculpa, hemos tenido problemas con el internet el día de hoy, pero esperemos que en unos minutitos ya podamos iniciar. Sí, no hay Perdón. problema, no se preocupe. Yo aquí estoy atento.
Ok. Ok, ya se lo solucionó. Déjeme hablar un poco de su... Y sus líneas de investigación son desarrollo de diseño, fabricación y métodos de identificación de la calidad de sistemas o componentes ópticos, usando principalmente técnicas intermétricas y geométricas analíticas. Y bueno, los modelos se han calculado para realizar estudios con el objetivo de medir la topografía corneal usando desde su estudio óptico. Entonces, por favor, denle un aplauso al Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptarlo. Entonces, ya inicio, perdón. Sí, por favor. Ok, pues nuevamente reitero el agradecimiento y quisiera tomar unos minutos para platicarles de mi institución donde estoy actualmente laborando. Entonces, déjenme compartir una pequeña presentación. Quiero no tardarme. Nada más confirmen si ya se puede ver la presentación. Sí, sí se puede ver. Ok, entonces yo trabajo en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, mejor conocido como INAOE. El INAOE forma parte de un centro, es un centro de investigación que forma parte de los centros CONACYT que están a lo largo de la República. Son 27 centros y están agrupados en 5 coordinaciones, como pueden ver, de materiales y manufactura avanzada, física y matemáticas aplicadas, y ciencia de datos, medio ambiente, salud, alimentación. La coordinación 4 es política pública y la coordinación 5 es procesos de sociedad y cultura. Entonces, nosotros estamos ubicados en el estado de Puebla, de manera muy específica, estamos en Tonancintla, en San Andrés Cholula, que está aproximadamente a 30, entre 30 y 40 minutos de Puebla capital, dependiendo del tráfico. Y como les decía, pertenecemos a todo este conjunto de centros de investigación. El instituto como tal fue fundado en 1971 y ha sido reestructurado al menos 2 veces. La última fue en el año 2000. Es reconocido como un centro de investigación, un centro público de investigación y de acuerdo con el diario oficial, este nombramiento lo tenemos desde el año 2000. Esta es una fotografía del edificio principal, aunque hay más. En este instituto, en el INAOE, trabajamos alrededor de 336 personas y tenemos una población flotante de estudiantes, pero en promedio andan entre los 400 y 500. Este año, por ejemplo, estamos con 441 estudiantes en todos nuestros posgrados. Tenemos 6 posgrados en cada una de las coordinaciones de las cuales forma parte del instituto. La distribución del personal lo pueden ver aquí, más o menos. Investigadores y técnicos en investigación es la mayoría del personal y estamos apoyados por 72 personas en el área administrativa. La matrícula por los 6 posgrados que tenemos actualmente es en astrofísica, hay 17 estudiantes de doctorado, 29 de maestría.
En óptica tenemos 58 estudiantes de maestría y 32 de doctorado, y en electrónica 55 de doctorado y 71 estudiantes en maestría, así sucesivamente en ciencias computacionales, ciencias y tecnología del espacio, que son, estos tres últimos son de reciente creación, ciencias y tecnologías biomédicas y ciencias y tecnologías de seguridad. Estos son los posgrados que actualmente estamos promoviendo, y ustedes son bienvenidos si les gustaría cursar algún posgrado. ¿Qué infraestructura tenemos? Pues tenemos desde infraestructura desde que se fundó el instituto, como es la cámara Schmidt, es un telescopio, aunque ya con sus años, con una gran capacidad, pues tiene una de sus peculiaridades es que puede ver pedazos del cielo muy grandes, de alrededor de medio grado. Tenemos un telescopio solar y tenemos un telescopio en Cananea, Sonora, en una sede que tenemos en esta población, debido a que la contaminación lumínica de la ciudad de Puebla ha dificultado las observaciones. El telescopio más grande con el que contamos, de 2.1 metros de diámetro, fue instalado finalmente en Cananea, que permitía un cielo más despejado. Y el último de los grandes proyectos es el Gran Telescopio Milimétrico. Es un telescopio que no observa en el visible, sino en ondas milimétricas. Así es que no está tan afectado por la contaminación lumínica de las ciudades, pero sí por el vapor de agua en donde se observa. Y esa es la razón de por qué este observatorio está colocado en una montaña muy cercana o pegado al pico de Orizaba, y la altitud de este observatorio es de 4.600 metros por el problema de la absorción de algunas longitudes de onda en ondas milimétricas. En el área de electrónica se cuenta con un laboratorio de innovación DIMENS. Es un laboratorio con una capacidad para fabricar circuitos electrónicos, microcircuitos. Tenemos todas las instalaciones para realizar este tipo de investigaciones, y se ofrecen servicios de fabricación de mascarillas de hasta 8 pulgadas, que es la máxima capacidad que se tiene para grabar un microcircuito en una oblea y repetirse este microcircuito dentro de la oblea, y el máximo tamaño de la oblea es de 8 milímetros. Y la resolución mínima es de 3 micras. Eso es lo mínimo que se puede grabar en las placas. En el área de astrofísica se tienen estas líneas de investigación: astrofísica en medio interestelar, astronomía extragaláctica, cosmología, astronomía en instrumentación milimétrica, estructura dinámica galáctica, y también astrofísica de altas energías. Aquí tenemos una fotografía de un observatorio que realiza este tipo de observaciones, solamente que no es exclusivo del instituto, es una instalación compartida con varias universidades del país. En el área de óptica, que es la que yo coordino, en donde están agrupados 36 investigadores, existen distintas líneas de investigación. Las principales son fotónica, biofotónica, desarrollo de láseres de alta potencia, instrumentación óptica, y eso significa componentes ópticas hasta instrumentos completos. Óptica física, procesado de imágenes, microscopía óptica, y la más nueva es óptica cuántica y estadística. Procesamiento de bioseñales, ya es en el área de ciencias computacionales. Las líneas de investigación son, como les decía, procesamiento de bioseñales, computación médica, cómputo y procesamiento ubicuo, ciberseguridad, procesamiento de imágenes y visión por computadora, tecnologías del lenguaje, aprendizaje automático, reconocimiento de patrones y cómputo reconfigurable. Entonces, todos ustedes están invitados, si están interesados en alguna de estas áreas, a incorporarse a nuestros programas. Bien, entonces dejo de compartir esta pequeña presentación y ahora les voy a compartir el tema de la presentación de este día. Entonces,
como mencionaban, la plática va a girar alrededor de las soluciones de la ecuación del rayo en medios no homogéneos y estratificados. En general se dice que la óptica geométrica es muy sencilla porque consiste simplemente de aplicar dos leyes fundamentales de la física, que es la ley de la reflexión y la ley de la refracción. Y entonces en esos términos se decía que la óptica geométrica estaba totalmente terminada, ¿no? Sin embargo, esto es cierto si los medios son homogéneos, lo cual no siempre se cumple. Y entonces alrededor de eso vamos a realizar la plática. Entonces, uno de los problemas de óptica geométrica es la propagación de ondas electromagnéticas en medios. Generalmente se usa más en medios que son lineales, homogéneos e isotrópicos. Entonces ahí se dice que es la óptica clásica geométrica. Sin embargo, también es importante el estudio de trayectorias de la luz en medios donde esos tres hipótesis no se cumplen. En particular, cuando los medios dejan de ser homogéneos. Entonces, los medios homogéneos los conocemos de manera cotidiana, como son los vidrios, de los cuales se fabrica una lente, o los espejos, y una cámara fotográfica está rodeada de aire, que también es un medio homogéneo en ciertas condiciones, y las componentes de esta cámara pues están realizadas con materiales en donde se cuida precisamente que las componentes ópticas estén constituidas por vidrios que tengan comportamiento lineal, sean homogéneos e isotrópicos. Pero en la naturaleza no siempre se cumplen esas condiciones. Entonces existen medios que actualmente son conocidos por esta abreviatura en inglés, que es Gradient Index, que no es otra cosa que medios en los cuales el índice de refracción ya no es homogéneo. Es decir, depende de la dirección en la cual incida la luz, es el comportamiento del medio. Entonces, pero bueno, también no podemos abarcar todas las posibles alternativas que existen sobre esto y solamente nos vamos a enfocar por la complejidad del problema, en medios en donde el índice de refracción cambia de una manera muy suave. Entonces, una lente, el aire, el agua, podemos considerarlas como medios homogéneos. Sin embargo... No se ve la presentación. ¿No se ve la presentación? A ver. ¿Ya se ve? ¿Pregunta? No. No. ¿No? No está presentando. Permítanme. Acá. Compartir. ¿Ahora sí se ve? Sí. ¿Sí se ve? Sí, ya. Ya sé. Ok. Perdón, una disculpa. Entonces, la propagación de las ondas en el contexto de óptica geométrica es descrita por líneas perpendiculares a los frentes de onda asociados a estas ondas que se propagan en el medio, ¿no? Entonces, yo tengo una onda electromagnética que se propaga y voy a describir esta propagación a través de las líneas que son perpendiculares a los frentes de onda. Estas líneas perpendiculares me indican la dirección de los rayos. Ahorita vamos a ver por qué se definen de esta manera. Así, en este sentido, el problema se reduce a encontrar las trayectorias seguidas por los rayos. Entonces, en óptica geométrica, nos vamos a enfocar en tratar de encontrar la trayectoria de los rayos, que es lo que nos da el comportamiento o el viaje de la luz en los medios. En particular, las soluciones que vamos a considerar son en una región del espacio cuyo tamaño es mucho mayor que la longitud de onda de la luz, es decir, en el mundo macroscópico, o sea, lo que podemos ver.
Entonces, todo lo que podemos ver de manera directa, sin tener que ir a un microscopio, podemos aplicarle las hipótesis que vamos a continuación enunciar. Ok, entonces, lo que sí es cierto es que en general el problema de propagación de campos electromagnéticos puede ser descrito y solucionado a partir de encontrar las soluciones de lo que se llama la ecuación de onda. Y la ecuación de onda no es otra cosa que desacoplar las ecuaciones de Maxwell que describen el comportamiento eléctrico y magnético de campos que cambian en el tiempo y en el espacio. Entonces, cuando yo tengo un campo eléctrico que cambia en el espacio y en el tiempo, genero un campo magnético que también tiene esos cambios en el espacio y en el tiempo. La manera de estudiar es, a partir de estas 4 ecuaciones, déjenme poner una opción de puntero, es estas 4 ecuaciones, y una manera directa es desacoplarlo, y lo que nos genera es la ecuación de onda. Entonces, todos los ópticos en todas las áreas, lo que perseguimos es encontrar las soluciones particulares para ciertos medios de esta ecuación diferencial, que como ustedes ven es una ecuación diferencial de segundo orden en derivadas parciales. Así que el problema, aunque enunciado suena muy simple, en la realidad es que es muy complicada resolver la ecuación de onda. Por lo anterior se han introducido distintas formas alternativas de solucionar esta ecuación. Entonces, como ustedes ven, lo que estamos haciendo es, dado el espacio de una ecuación diferencial, sus soluciones, ese espacio de soluciones de la ecuación diferencial, lo que vamos a ir restringiendo ese espacio de solución. Entonces, en general, las soluciones que aborda la óptica geométrica son funciones que pueden ser descritas como el producto, a su vez, de 2 funciones, una que dependa exclusivamente del espacio y una que dependa del tiempo. Entonces, lo que se pretende en óptica es encontrar el campo electromagnético que cumple con la ecuación de onda. Y en particular, en la óptica geométrica nos vamos a enfocar en funciones o en soluciones de esa ecuación que puedan ser descritas como el producto de 2 funciones. Una que dependa exclusivamente de las coordenadas espaciales y otra que dependa de la coordenada temporal. Entonces, en ese sentido, podemos decir que la óptica geométrica se restringe. Aún más, en el subespacio de soluciones antes descritas y de interés práctico en óptica son las ondas armónicas. ¿Qué significa esto? Bueno, que la función que describe la solución a la ecuación de onda en el tiempo tiene esta descripción. Y básicamente porque describe un movimiento armónico. Y experimentalmente es lo que observamos. Cuando la luz interacciona con la materia, puede ser descrita por un movimiento armónico. La luz se ve como un campo que cambia de manera armónica en el tiempo. Por eso es que la solución que se propone en el tiempo para este tipo de ondas, llamadas ondas armónicas, son de esta forma. Así que el campo que andamos buscando en óptica geométrica, que era el producto de estas 2 funciones, ahora es el producto de una función espacial que no conocemos, pero que en el tiempo sabemos que son armónicas estas ondas. Y entonces nuestro problema se reduce a encontrar pues esta función espacial. Y esta función espacial, siguiendo la analogía con el comportamiento temporal, la vamos a proponer como el producto de 2 funciones. Una función que depende del espacio y que tiene que ver con la amplitud del campo, el tamaño del campo, y este tamaño, como ustedes pueden darse cuenta por la dependencia espacial, depende espacialmente en qué punto del espacio estoy, es el valor de mi función. Y multiplicado por este factor que vamos a llamar un factor de fase espacial. Y resulta que esta función lo que nos describe es cuál es la forma, espacialmente hablando, de la onda. Esa forma le vamos a llamar frentes de onda. Entonces, nuestro campo electromagnético tiene un comportamiento de onda armónica
Temporalmente y espacialmente va a estar descrita por una amplitud y los frentes de onda. Un ejemplo muy conocido y que pueden ustedes ver en la literatura, aunque es muy limitado, esta es una solución particular de la ecuación de onda, que es una función tanto escalar como temporal. Y como ustedes pueden ver, la parte temporal siguen siendo ondas armónicas, pero en la parte espacial, esta función que se propone es la ecuación de un plano en el espacio. Y entonces aquí hay una representación de ese tipo de soluciones que andamos buscando, que son los frentes de onda, y los distintos colores van a tienen que ver con el comportamiento armónico de los campos electromagnéticos en el tiempo. Entonces, tengo frentes de onda que se propagan en el espacio, esos frentes de onda se mantienen constantes y no sufren ninguna alteración, y no hay cambios en esta función, pero van cambiando en el tiempo simultáneamente. Es una forma de representar 4 variables en un espacio tridimensional. Bueno, si la solución que proponemos es correcta, si se tiene que es una función espacial y una de ondas armónicas, y lo sustituimos en la ecuación de onda, resulta que esta propuesta nos da como resultado la ecuación de Helmholtz, también conocida como la ecuación de onda independiente del tiempo. Entonces, fíjense que nos estamos restringiendo a soluciones en donde la parte temporal es armónica y las soluciones tienen que las funciones que andamos buscando tienen que satisfacer esta ecuación. Entonces, nuevamente, es una ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo orden. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tratar de buscar una forma alternativa de solucionar esa ecuación. Para ello, si proponemos de manera específica mi función como lo habíamos dicho, y esta función que depende del espacio, la proponemos como una constante multiplicada por una función geométrica en el sentido de que esta es una función que me describe al frente de onda. Esta función GR me describe cómo viaja ese frente de onda en términos de quién, del medio, del índice de refracción y la dirección de propagación. Entonces, sustituyendo esta ecuación en la ecuación de Helmholtz, y después de hacer varias operaciones vectoriales que sí se llevan un buen rato, y para simplificarlo, bueno, pues resulta que la ecuación de onda, o la ecuación de Helmholtz, la ecuación de onda independiente del tiempo, o ecuación de Helmholtz, se reduce a esta ecuación, en donde se ha propuesto esta solución. Entonces, esta ecuación es para este tipo de soluciones. Y ahora lo que en óptica geométrica tratamos de hacer es cómo a partir de esta ecuación encontramos de manera específica las funciones A y G. Entonces, para esto, como ustedes pueden ver, tiene una parte real y una parte imaginaria. Nos vamos a enfocar en la parte real porque la parte imaginaria tiene que ver con fenómenos de absorción. Y eso no está considerado en el modelo de óptica geométrica. Entonces, de las soluciones, todavía nos vamos a restringir a un espacio menor, ¿sí? En donde no consideramos los fenómenos de absorción. Por eso es que también se dice que el modelo geométrico es muy limitado. Claro que es limitado. Lo que pasa es que no se están considerando las soluciones generalizadas, sino simplemente soluciones muy particulares que son de uso cotidiano. Entonces, esa ecuación se reduce hasta que tenemos aquí, y lo que sí es una restricción de la óptica geométrica es que se toma la hipótesis de la óptica geométrica que nos dice que la longitud de onda tiende a 0, lo que implica que el número de onda tiende a infinito. Y entonces, bajo estas consideraciones, la ecuación de Helmholtz para soluciones de este tipo con la hipótesis de óptica geométrica se reduce a esto. Y esta ecuación la conocemos como la ecuación eikonal. La ecuación eikonal es entonces una forma distinta de escribir la ecuación de onda con las restricciones que hemos impuesto.
el tipo de soluciones y la hipótesis de óptica geométrica. Entonces, a esta ecuación se le denomina ecuación eiconal y las soluciones de esta función se le llaman funciones eiconales o que provienen del griego que significa imagen. Y las funciones solución para un valor constante van a representar los frentes de onda. Entonces, solucionar la ecuación eiconal significa encontrar la forma de los frentes de onda. Pero aún así, vamos todavía a simplificar un poquito más el problema. Entonces, acuérdense, estas son las soluciones, estas son las que proponemos y lo que andamos buscando es ahora esta función, con la consideración de que esta función represente los frentes de onda. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es hacer un poco de geometría. Vamos a considerar un frente de onda particular que se propaga en una cierta trayectoria. Este punto va a seguir, si nos fijamos en un punto particular del frente de onda y vemos su posición a una posición posterior, lo que va a describir este punto es una trayectoria. Entonces, por eso decimos que en lugar de encontrar las soluciones del frente de onda, basta ver que encontrar las trayectorias que siguen las líneas perpendiculares al frente de onda. Entonces, es una manera alternativa de tratar de solucionar esta ecuación. Entonces, en lugar de encontrar esa ecuación, como es el comportamiento de la función, vamos a encontrar el comportamiento de los vectores que son tangentes a esta trayectoria. Y ese vector tangente es al que vamos a denominar el rayo. Entonces, el rayo no es otra cosa que un vector tangente a la trayectoria seguida por la luz, punto a punto de un frente de onda. Si consideramos que ese frente de onda no va a sufrir variaciones abruptas, pues describir al frente de onda es equivalente a describir las direcciones de los rayos. Entonces, el vector es un vector normal de dicho frente de onda y este vector normal cambia continuamente en cada punto, puesto que depende de las variables espaciales. Así que encontrar esta función es encontrar finalmente este vector va a estar en la dirección de las normales al frente de onda, pero el frente de onda estaba descrito por la función L. Así es que, con esta condición, el gradiente de esta función L, del gradiente de los frentes de onda, tienen que ver con la dirección de propagación de este vector. Por eso es que se le denomina a este vector el vector de propagación. Y el vector tangente a la trayectoria es conocida como el vector del rayo. Y no es otra cosa que un vector normalizado en la dirección de la perpendicular a los frentes de onda. De esta manera, se puede ver que si yo tengo una trayectoria, puedo encontrar estos vectores y con estos vectores encontrar el frente de onda o, dado el frente de onda, encontrar la distribución de vectores y con esos vectores puedo determinar la trayectoria que sigue la luz. Entonces, esas son las dos formas de solucionar este problema, ya sea por medio de rayos o por medio de frentes de onda. Si calculamos la derivada de estos vectores perpendiculares, estos vectores perpendiculares, resulta que están directamente relacionados con la variación, las derivadas parciales del índice de refracción. Así es que, a partir de estos argumentos geométricos, se llega a lo que se conoce como la ecuación del rayo. Es decir, la ecuación del rayo es una forma alternativa de solucionar la ecuación eiconal. Y recordemos que la ecuación eiconal es la ecuación de onda para funciones independientes del tiempo, que es una forma alternativa de escribir la ecuación de Helmholtz. Así es que, pues esta ecuación es también descripción de los fenómenos de propagación de la luz.
Esta ecuación, como ustedes pueden ver, en realidad está constituido o constituye un sistema de 3 ecuaciones simultáneas que tienen esta forma, esta descripción. Entonces es un problema. Ustedes dirían, bueno, se ha hecho todo esto, nos ha platicado, pero pues sigue teniendo el mismo problema de resolver ecuaciones diferenciales. Sí, lo que pasa es que ahora tenemos una forma un poco más sencilla de tratar estos problemas, entre comillas. Pero uno de los resultados importantes es lo que históricamente se sabía, o históricamente se había comprobado, que la luz en medios homogéneos, sus trayectorias son líneas rectas. Entonces, eso es lo que experimentalmente se había observado, y lo que tenemos que demostrar es que si esta ecuación describe ese comportamiento, debemos, a partir de esta ecuación, demostrar que las trayectorias de la luz en medios homogéneos son líneas rectas. Entonces, un medio homogéneo significa que no depende de las coordenadas, o su dependencia es constante, es una función constante. Por lo tanto, el gradiente de esta función es 0. Por lo tanto, la ecuación del rayo se transforma en esta derivada respecto de la trayectoria de la variación de la posición de cada punto del vector de posición de cada punto de la trayectoria a lo largo de la trayectoria. Pero para que esta derivada sea igual a 0, ¿qué significa? Bueno, fíjense que aquí, para empezar, pude sacar a n porque es una constante de la ecuación, lo saqué, y entonces esto es 0, entonces tengo que solucionar esa ecuación muy sencilla. Entonces, para que esto se cumpla, necesariamente se tiene que cumplir que este vector sea igual a una constante. Si esto es un vector, es igual a una constante, su derivada pues también va a ser 0. En consecuencia, tengo que resolver esta ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial tiene soluciones muy directas, puesto que sus soluciones son de la forma R igual con un vector constante por la trayectoria o la dirección de la trayectoria más B. Pero si ustedes recuerdan, esta no es otra cosa que la ecuación de una línea recta en el espacio. Entonces, la solución de la ecuación diferencial TR en DL igual a una constante da como resultado líneas rectas. En consecuencia de la ecuación del rayo para medios constantes, sus soluciones son líneas rectas, que es lo que esperábamos obtener, porque es lo que experimentalmente se observa en medios homogéneos, lineales e isotrópicos, que las trayectorias de los rayos sean líneas rectas. Es por eso que estas soluciones que hemos encontrado nos ayudan a diseñar espejos, lentes y sistemas geométricos en general. ¿Por qué? Porque en principio lo único que tenemos que es trazar líneas, trazar rayos a través de los sistemas, y si hay un cambio abrupto en los índices de refracción, aplicar las leyes de refracción o de reflexión. Entonces, por eso es que dicen algunas personas que la óptica geométrica está acabada, puesto que las soluciones son líneas rectas y lo único que hay que hacer es saber geometría, trazar rayos. Y de hecho, es cierto, en parte, aunque esto sí ha seguido evolucionando. ¿Por qué? Porque han cambiado también los problemas y la tecnología las cuales estamos utilizando para solucionar la ecuación del rayo en general. Entonces, ahora les voy a platicar un poquito, simplemente una pequeña introducción, de algunos ejemplos de lo que ocurre cuando eso no se cumple. Cuando, por ejemplo, la función de índice de refracción o el índice de refracción va cambiando en una dirección exclusivamente, no en todas, sino en una dirección. Imagínense como si el material estuviera hecho por láminas, en donde cada lámina que constituye todo el medio tuviera distinto índice de refracción. Entonces solamente hay variaciones del índice de refracción en una dirección. En la otra, en Y y en Z, se mantienen constantes. Para esos medios, y ustedes dirán, ¿y esos medios dónde los localizo? Bueno, uno lo puede simular. Por ejemplo, imagínense un experimento en el cual tienen una
pecera, así estrictamente una pecera, donde la llenan de agua, y si ustedes hacen ese experimento en su casa y lo iluminan con un rayo láser, lo que van a ver es corroborar precisamente que el rayo sigue una línea recta. ¿Cómo lo puedo corroborar? Si lo hago incidir de manera normal a la pecera, tomo la altura en el punto de entrada y tomo la altura en el punto de salida, voy a corroborar que es la misma entrada y que no observo ninguna variación de esa trayectoria. Entonces, una manera de construirlo, el índice variable, es irle agregando azúcar sin disolver. ¿Por qué sin disolver? Porque si la disuelvo nuevamente hago homogéneo. En cambio, si solamente agrego azúcar, voy a generar este laminado de distintos índices de fracción. Y lo que van a observar es que esa trayectoria que antes era una línea recta, se dobla. Y eso es la parte interesante. Medios en los cuales presentan esto y cuyas trayectorias son distintas a las líneas rectas. Bueno, entonces la ecuación en particular para estas condiciones, la ecuación de rayos se transforma de esta manera. Y lo único que hay que recordar es que este vector es el vector tangente, el vector del rayo, que es lo que andamos buscando. Y en general, las trayectorias pueden ser tan arbitrarias como las que muestro aquí. Entonces tenemos que hacer uso de algunas otras hipótesis que nos ayuden a acotar el problema. Entonces voy a definir un vector que sea perpendicular a esa trayectoria y voy a ver, y se puede demostrar, también es bastante larga la demostración, que ese vector normal, con esas condiciones, resulta que es un vector constante. Entonces, al ser un vector constante y ser perpendicular a la trayectoria de la luz, entonces nos restringe el espacio y la trayectoria solamente se va a suscribir en un plano perpendicular a esa dirección, en particular en el plano XZ. Entonces, queremos encontrar esta trayectoria, solamente depende de las variables X y Z, y en Y se va a mantener constante, así es que la dirección del rayo va a estar determinada por este vector. Pero como definimos el vector A perpendicular a ese vector, aquí hemos simplificado Q simplemente como esta raíz, para no estarla escribiendo en todos lados, por eso puse este factor Q. Resulta que magnitud de este vector puede ser descrita por estas condiciones, lo cual al final del día lo que genera es una ecuación diferencial que me pone a las coordenadas X y Z como una ecuación diferencial en términos del medio, del índice de refracción, de la constante A y un factor constante. Entonces, a esta llamamos la ecuación de los rayos para medios estratificados. Esto no se aplica en general. La única restricción que pusimos para este tipo de medios es Ahora, la función no la hemos especificado, pero lo que hemos logrado es que, dada esa función, la ecuación del rayo se transforme en esta. Y vamos a considerar que para solucionar estas ecuaciones diferenciales necesitamos unas condiciones iniciales. Eso significa que conocemos al menos un punto de esa trayectoria. En el ejemplo de la pecera que les platicaba, sé en dónde incide y sé con qué dirección incide mi rayo, que puede ser descrita en términos de este vector. Es decir, sé cuál es el punto de incidencia en este plano, que acuérdense que ya nada más tengo que analizar la trayectoria en ese plano, y sé con qué dirección estoy colocando el láser. Conozco este ángulo. Entonces, conociendo estos puntos iniciales, estas condiciones iniciales, voy a tratar de generar la trayectoria arbitraria. Entonces, veamos el caso 1, que es muy sencillo. Considerar un medio que es lineal, un valor constante, más una variación pequeña lineal. Entonces, la ecuación para medios estratificados es una ecuación muy simple de variables separables, cuya solución es una solución analítica y es la que vemos aquí.
¿Y cuáles son las consecuencias de tener medios de esta forma? Pues que si la luz proveniente de una fuente, digamos en este extremo, viaja en un medio en donde el índice de refracción está estratificado, seguiría esta trayectoria. Pero el observador, como solamente tiene la capacidad de observar la intensidad del rayo, no la dirección del rayo, no puede ver vectores, simplemente ve la magnitud. Para él, o para nosotros, en general, tenemos la impresión de que el rayo debería de viajar en esta dirección. Entonces, visualmente, nuestra impresión como observadores es que la que la luz seguiría una línea recta. Y entonces, aparentemente, nosotros veríamos que la fuente está aquí, aunque en realidad la fuente está colocada en esta posición y el rayo no proviene de aquí, sino proviene de esto. Pero nuestros ojos no tienen esa capacidad de observar esa variación. Otro ejemplo es el que tenemos aquí, en donde cambia ahora de manera cuadrática y fíjense que siguiendo el mismo procedimiento, las soluciones van a cambiar dependiendo del tipo de función. Bueno, pero hay algo que es muy interesante. Vamos a considerar el caso de los espejismos. ¿Por qué decimos que los espejismos pueden ser descritos por este formalismo? Bueno, porque en primera, acuérdense que los espejismos se dan en zonas en donde existe calor extremo. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, como hay insolación extrema, hay distintas temperaturas desde la parte superficial hasta una altura considerable hacia el cielo, ¿no? Entonces, esa variación tiene una variación de índice de refracción debido a estos cambios de temperatura. Se puede modelar y resulta que el índice de refracción para ese tipo de medios es el que tenemos aquí. Entonces ya tenemos una función que describe el índice de refracción cuya variación es de tipo exponencial por la forma en que se distribuye la temperatura. Existen unas constantes, entonces al solucionarlo hay que sustituir en la ecuación del rayo para medios estratificados y en particular para este índice de refracción. La forma que se propone para soluciones son de esta manera, por cómo se ha visto el comportamiento, y resulta que la ecuación diferencial obtenida es nuevamente esta, que nuevamente es de variables separables, y la solución final es esta que tenemos aquí. La pregunta es, ¿para qué me sirve esta información? Bueno, muy sencillo, voy a apurar. Pues resulta que si yo grafico la trayectoria que se encuentra a través de la solución de la ecuación del rayo para ese medio, la trayectoria es esta que sigue, la luz. La luz que proviene del cielo se va a doblar de tal manera que para el observador, él considera que la luz o su sistema de observación no puede determinar esta trayectoria y él ve a lo lejos una parte del cielo, ¿no? Por eso es que ve como agua que está en un estanque y que se está moviendo continuamente. Y esos movimientos continuos, debido a que las trayectorias, aquí hemos considerado que el medio se mantiene constante, en realidad va cambiando a lo largo del día. De hecho, en la noche ocurre la misma distribución de índice de refracción, pero con signo negativo. ¿Por qué? Porque ahora resulta que las capas superiores son más frías que las capas más a ras de tierra. Entonces, la distribución de intensidad, de temperatura se invierte y en consecuencia también se invierte el índice de refracción. ¿Y cuál es la consecuencia? Si solamente es un cambio de signo, pues resulta que las trayectorias para este índice de refracción van a seguir esta. Entonces, imagínense un observador que tiene un obstáculo, unas montañas. Aquí en Puebla está el Popo. No puedo ver la trayectoria de la luz, pero del otro lado hay un vehículo que tiene los faros encendidos y lo que va a producir es que los rayos que producen en esos faros van a seguir esta trayectoria, pero para mí
como observador, pareciesen venir del cielo. Entonces llega el vehículo, se estaciona y digo, hay una luz que está parada. Y de repente empieza a hacer maniobras, se va a estacionar y se mueve aleatoriamente la luz. Y de repente se aleja rápidamente y estas luces desaparecen. Es un fenómeno muy común por aquí, observando hacia el Popo, ¿no? Estas famosas avistamientos de objetos voladores no identificados. Bueno, una razón que podría ser es precisamente este fenómeno de doblamiento de luz, por esas variaciones de temperatura y en consecuencia variaciones del índice de refracción. Bueno, para no alargar la plática, espero que haya sido interesante. Como conclusiones, el formalismo de la óptica geométrica se desarrolla como una solución al problema de propagación de ondas electromagnéticas. Asimismo, nos proporciona herramientas para entender el comportamiento de la luz en medios green. Estos medios hay distintas funciones, hay distintos comportamientos. Por ejemplo, si el comportamiento si la función de inserción depende de X y de Y, tenemos un fenómeno de confinamiento de la luz que es muy útil en fibras ópticas, o si tiene un comportamiento radial, es muy útil y aunque no lo vemos, es una muy buena explicación del funcionamiento del cristalino de la luz. También se puede abordar por medio de la ecuación del rayo. Si bien es cierto que la óptica geométrica más usada es en medios homogéneos, para el estudio de lentes, espejos y sistemas completos, el entender y solucionar la ecuación del rayo nos ayuda a explicar otro tipo de fenómenos que ocurren en la naturaleza. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero que haya sido claro. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, Boris tiene una pregunta. Adelante. Sí, hola, Hola. muy linda la plática, está muy interesante todo esto. Gracias. Una pregunta, esto del medio, ¿lo podría entender como estar en un espacio de curvatura no constante? Correcto. Y Sí, así es. esta n sería como la función de curvatura, ¿pero sería Así es. curvatura gaussiana o seccional? Es que depende de los medios, te decía. Las funciones que se analizan en óptica geométrica son variaciones que solamente varían en una dirección, de manera radial o en dos dimensiones. Sí, Ok, las ok. ópticas, o sea, los campos de estudio están más restringidos porque son más apegados a problemas ya sea de cristalinos, ya sea de fibras ópticas o de propagación en medios estratificados. Ok. ¿Y cuál es la regularidad que se puede esperar de las soluciones de la ecuación del rayo? En el caso particular del cristalino, describe muy bien. Hay modelos muy bien establecidos desde a mitades de los años 50 del siglo pasado, 1950. Están muy bien establecidas. Las de fibras ópticas son más modernas porque no se desarrollaron. Todo el mundo habla del funcionamiento de fibras ópticas como el confinamiento de la luz por medio de reflexión total interna, pero esa es la menos eficiente y la menos usada. En realidad, las fibras ópticas tienen materiales cuyo índice de refracción tienen estas distribuciones para confinarlas, precisamente. Ok, no, gracias. Sí. ¿Más preguntas? Ahorita. Yo tengo una pregunta. Sí. La trayectoria que vimos en el medio que está estratificado tiene cierta curvatura, ¿no? Esa curvatura depende de cómo sea el cambio del índice de refracción. Así es, así es. Okay. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo un medio, digamos, con una estratificación en dos direcciones? ¿La trayectoria seguiría alguna especie de cono o algo como un hiperboloide? No, si bien recuerdas, bueno, de la presentación, está compuesto por un vector.
Entonces ese vector lo que va a ocurrir es que en lugar de variar en una sola dirección, va a variar en dos direcciones de manera simultánea, y lo que genera son trayectorias helicoidales. Por eso es que decimos que confinamos la luz en fibras ópticas. No permitimos que la luz se abra, que diverja, sino que se mantenga girando en una región muy específica. Ok, Gracias. ¿Más preguntas? tenemos una pregunta más. Sí, adelante, adelante. Si quieres acercarte. Sí, por favor. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. En la solución del espejismo, mi duda es, ¿a mayor temperatura, mayor el espejismo o a menor temperatura, menor el espejismo? En cuanto se curva exactamente lo que uno ve. Sí, entre mayor sea el cambio en el índice de refracción, la luz va buscando esos cambios abruptos. Entonces, entre mayor cambio de temperatura, por eso es más común al mediodía, donde la intensidad solar es la mayor, y los cambios de temperatura en una columna vertical de aire es más grande. Hay más curvatura y uno puede observar más fácilmente estos fenómenos de espejismos, ¿no? Lo mismo ocurre en la noche, los cambios deben ser muy abruptos. Por eso es muy común, al menos en esta región de Cholula, que se observen esas luces en el Popo en invierno y no tanto en verano. Por estos cambios que sí existen en Puebla en la época de invierno, que son muy abruptos. Ok, muchas gracias. Sí. Ok, muy bien. Creo que hay otra pregunta aquí en el chat. Sí, Dice, en una de sus láminas el índice de refracción es menor a 1. ¿Cómo se entiende? Y aprovechando, ¿cómo se interpreta el índice negativo? El valor, aunque es negativo, cuando uno hace la integración y numéricamente calcula la trayectoria, se ajusta a los valores. En realidad, los medios de índice menores a 1 están más asociados a fenómenos de plasmones y en superficies, en regiones superficiales en donde haya cambios abruptos, ¿no? Pues ahí es donde se presentan estos medios de índice negativo. Ok, muy bien, pues muchas gracias al doctor Fermín. Y bueno, si tienen una pregunta, se pueden mandar un mensajito también al doctor, si no se animaron ahorita. Claro Y que pues sí. muchas gracias, ¿no? Gracias. Ok. Espero no haberlos aburrido. Hasta No, luego. no, No, estuvo muy estuvo padre. muy buena, muchas gracias. Oye, un gustísimo volver a ver. Aquí vieron Muy a bueno. la parte de al final de la plática ya vi muchas caras así de asombro, realmente sí. Luego aquí son un poco tímidos, pero realmente les gustó mucho. Ah, qué bueno. Bueno, pues Muchas hasta gracias y luego. bueno, perdón por Sí. por el que había Ah, tardado la. no hay problema. Bueno, Siempre Sí, estamos. ocurre. ay, sí, siempre. Bueno, y voy a mandar por email el reconocimiento y el agradecimiento Ok. por parte de la facultad por haber aceptado la plática y muchas gracias también a los participantes que se enlazaron por la sesión de Zoom. Bueno, estamos en contacto. Hasta luego. Buena tarde. Hasta Vamos. Nos luego. vemos, Boris. Saludos. Adiós. Saludos.